un placer saludar a toda la gente que sospecha con nosotros y que nos acompañan en cada una de nuestras emisiones. En el día de hoy estaremos tratando la segunda parte del tema de la República y con ella finalizaremos esta etapa de nuestra historia. No sin antes presentarles a un invitado muy especial que traemos y como ustedes se habrán dado cuenta, una de nuestras intenciones es recuperar aires musicales propios de nuestra identidad colombiana y por eso acompañamos en algunas ocasiones con este tipo de música nuestras presentaciones. Bienvenidos nuevamente. No te olvides suscribirte y activar las notificaciones ahí en la campanita. De esa manera podrás recibir todas nuestras actualizaciones. Bienvenidos. Voy a presentarles a Felipe Cerquera. Él viene de Duitama, estudiante de música de la Escuela Raíces Bogotá, cultor de música andina, quien ejecutará el quenacho y a quien tendré el gusto de acompañar en la guitarra. Bueno, mi nombre es Felipe. En esta oportunidad les voy a interpretar un poquito del quenacho, que es una flauta andina. Aquí con mi compañero que me va a acompañar. Esto dice así. Sí. Se inicia también para nosotros el siglo XX con hechos sangrientos, como lo fue el crimen aparentemente esclarecido del caudillo y héroe liberal de la Guerra de los Mil Días, Rafael Uribe Uribe, en 1914. La conocida como hegemonía conservadora que se inició a finales del siglo XIX y se prolongó hasta el primer tercio del siglo XX, 1930, durante la cual se dieron tanto desarrollo como retroceso, corrupción y hasta lo entonces inimaginable. Años, varios años sin guerra. Se consolidó la sociedad entre Estado, gobiernos conservadores e Iglesia. Los dineros recibidos como indemnización por parte de Estados Unidos se invirtieron, al menos parte de ellos, en lo que no fueron devorados por la siempre presente corrupción en obras de infraestructura y la creación del Banco de la República a comienzos de los años 20. Afirman historiadores que para Colombia el siglo XX arrancó apenas a partir de los años 30. No les falta razón. Durante sus primeros 30 años en una Colombia rural y analfabeta en altísimos porcentajes, el feudalismo creció y se afianzó considerablemente, lo que facilitaba la permanente aparición de caciques y terratenientes conservadores sobre sus subalternos y peones en tiempos electorales para obtener sus votos y los de todos sus familiares y allegados, además de la, en no pocas ocasiones, presión de fuerzas estatales. Factores como estos ayudaron a prolongar su hegemonía, identidad.
En 1930, alguna división al interior del partido y, como afirman historiadores, la masacre de las bananeras ocurrida en 1928 durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez ocasionan que el Partido Liberal, en la cabeza de Enrique Olaya Herrera, gane las elecciones presidenciales dando lugar a un periodo de breve hegemonía liberal. Una vuelta al poder por los conservadores en 1946. El asesinato del gran líder y caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, no esclarecido nunca. La historia se repite. La persecución desatada contra los liberales por parte de grupos paramilitares, ¿suena familiar? Conservadores, pájaros y chulavitas, y la respuesta por parte de los liberales, lo que desencadenó la llamada violencia. El surgimiento de guerrillas liberales en los llanos orientales y el sur del Tolima, la toma del poder por el militar Gustavo Rojas Pinilla tras el retiro del caudillo conservador Laureano Gómez, que lo había obtenido según historiadores y testigos de la época a sangre y fuego en 1950. La amnistía y desmovilización de dichas guerrillas promovida por Rojas Pinilla y el extraño asesinato de uno de sus desmovilizados cabecillas, Guadalupe Salcedo. Historias que se repiten. Identidad. El derrocamiento del militar Gustavo Rojas Pinilla, cuyo gobierno se había tornado dictatorial, da lugar a un acuerdo firmado entre dos líderes de los tradicionales partidos. Laureano Gómez, entonces exiliado en España, y Alberto Lleras Camargo, conocido como el Pacto de Benidorm, da origen en 1958 al Frente Nacional. Este acuerdo contemplaba una repartición de periodos de gobierno, 2 para cada partido, alternándose el poder cada 4 durante 16 años. El acuerdo celebrado entre las oligarquías de los dos partidos excluyó a todos los demás sectores y clases populares, lo que ocasionó nuevos brotes de inconformismo y de rebeldía en distintas regiones del país. Ante la demanda de atención hecha al gobierno conservador de Guillermo León Valencia por uno de estos movimientos campesinos en Marquetalia en 1964 que reclamaban una carretera, un puesto de salud y una escuela, este respondió bombardeándolos, lo que dio origen al que se convertiría en uno de los más graves problemas vividos por el país, como lo fue el nacimiento del grupo guerrillero autodenominado FARC y la guerra que éste le declaró al Estado y que se prolongó por más de 50 años. Guerrillas, fraudes electorales como el de 1970, que originaría unos años más tarde el surgimiento del M-19. Masacres, magnicidios nunca esclarecidos a lo largo de nuestra accidentada historia republicana, como el del mariscal Sucre, el caudillo liberal Rafael Uribe Uribe, el de Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez. Creación en 1991 de una nueva constitución que sustituyó a la hasta entonces vigente de 1886, pero que es violentada y manoseada a conveniencia de los corruptos gobernantes de turno. Genocidios como el cometido contra el partido político UP, exterminado por completo junto con sus candidatos presidenciales. La aparición del más terrible y desafortunado cáncer que le ha caído al país, como lo es el narcotráfico, que se fue apoderando y empoderando hasta llegar a poner varios presidentes de la República. El surgimiento del paramilitarismo de la mano con el narcotráfico para supuestamente combatir a los grupos guerrilleros, apoyado por el Estado y sus fuerzas militares. Criminales aliándose con criminales para combatir a otros criminales. Resulta difícil no recordar la frase de Simone de Beauvoir: si todos somos monstruos, entonces no hay monstruos. Caímos en el juego siniestro del todo vale. El país fue convertido en un gigantesco latifundio
en manos de una gigantesca minoría, debajo del cual yace una enorme fosa común. Un plebiscito en el que la gente votó en contra de la paz. Un contubernio entre el gobierno, los grandes terratenientes, banqueros y ganaderos, apoyados por ejércitos de paramilitares y por predicadores evangélicos, para continuar despojando tierras y aumentar así su poderío. El siglo XXI transcurrió ya en su quinta parte y las cosas no cambian ni parece que vayan a hacerlo. 200 años de guerra casi ininterrumpida hacen que no podamos ni queramos vivir en paz. Identidad. Magnicidios, masacres, despojos de tierra, corrupción hasta inimaginables límites, empobrecimiento y esa guerra sin cuartel librada por la clase dirigente para tratar de conservar el poder y sus privilegios. Algo de lo que se creen dueños por derecho propio o por designio divino, como en las monarquías. Todo esto ha derivado en la instauración de una narcoparacocracia, un estado fallido. Identidad. República y democracia. Dos conceptos estrechamente ligados desde las antiguas Grecia y Roma, pasando por la Francia republicana, pero que solo son posibles cuando los tres poderes concebidos por Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, más ese cuarto poder, ese en el que se constituyó desde comienzos del siglo XX la prensa. Cuando esos cuatro poderes son independientes y autónomos, solo entonces se puede hablar de república y democracia. Cuando esos poderes y los entes de control son secuestrados por un Estado, a su vez postrado ante los poseedores de las mayores riquezas y capitales, que se adueñan de los principales medios de comunicación, ese gobierno, sea de la ideología política que sea, se convierte en dictadura, así pretende disfrazarse de democracia, celebrando a cada finalización de sus periodos unas elecciones que no pasan de ser burdos sainetes. De nuevo, una mente que sospecha no puede evitar recordar otra frase de Simón de Beauvoir. El opresor no sería tan poderoso si no tuviera cómplices entre los mismos oprimidos. Compartimos infortunios y desgracias con naciones hermanas y vecinas. Entonces a las mentes que sospechan les resulta difícil no recordar al gran Eduardo Galeano. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la de las venas abiertas. Identidad.